Soy Cesc Calafell, soy escenógrafo de profesión. Actualmente soy el máximo responsable de diseño de decorados de Televisión Española. Mi formación como escenógrafo proviene del mundo del teatro, pero ya hace más de 15 años que me dedico al diseño de decorados para televisión. A día de hoy he diseñado más de 100 decorados. Espero que con mi experiencia y con la información que os voy a dar os sirva para que conozcáis este maravilloso oficio y podáis aplicarlo a vuestros proyectos futuros. La palabra escenografía proviene de las artes escénicas, del teatro, y viene a decir todo referente a lo que se ve en la escena. Si esto lo aplicamos en la escenografía televisiva, pues podemos decir que es lo referente a todo lo que se ve en la pantalla. Para mí, la escenografía es un universo espacial y estético en el que se desarrollan acciones de comunicación preestablecidas en un guión previo. Ese universo del que hablamos, ¿quién lo genera? Pues lo generan un diseñador de espacio, un diseñador de luz y un diseñador de personaje. Por lo tanto, diríamos que la escenografía es espacio, luz y personaje. Normalmente en televisión lo hacemos en un espacio específico que lo llamamos estudio o plató. El plató tiene unas características principales, o debería tener unas características especiales. Tiene que ser un espacio diáfano, sin elementos arquitecturales que rompan el espacio. Tiene que tener unos accesos bastante grandes para que puedan entrar elementos de decoración y los elementos del decorado, que suelen tener dimensiones bastante grandes. Debe tener una parrilla en toda la parte superior del espacio para que se pueda colgar todos los proyectores de iluminación, y también debería tener la posibilidad de poder colgar lo que nosotros llamamos cicloramas, que es una tela que nos permite separar lo que va a ser la última parte de un decorado de lo que es la arquitectura del propio espacio del edificio. Un proyecto escenográfico, al fin y al cabo, es dibujar unas ideas y representarlas para que todo el equipo después pueda entender cómo va a ser el espacio, la luz y cómo va a ir vestido el personaje. Normalmente lo que hacemos es presentar una planta de implantación donde se ve la ubicación del decorado dentro del plató. Después también se presenta una planta de implantación donde se ve la ubicación de todos los proyectores de luz que ha diseñado el diseñador de luces. Después también se realizan planos técnicos de todas las piezas que se van a construir del decorado, explicando pues, los detalles constructivos y todo lo que haga falta para que quede claro lo que se tiene que construir. Después también presentamos una maqueta, que hoy en día ya es una maqueta virtual en 3 dimensiones, donde se ve todas las partes del decorado implantado dentro del plató. Normalmente hoy en día también el iluminador puede acceder a este 3D, a esta maqueta virtual, y le aplica la luz para que también podamos ver de manera virtual lo que podría ser la atmósfera del decorado una vez finalizado y construido e implantado dentro del plató. Y después también se presenta en este proyecto escenográfico la parte del estilismo, que viene a ser un poco el trabajo de diseño de cómo vestirá el personaje, el presentador o el comunicador delante de las cámaras. Todo este paquete acaba siendo el libro de imagen de todo lo que va a ser el programa en todos sus diferentes apartados. Realmente un trabajo escenográfico base es tener en cuenta, pues, como antes hemos dicho que es todo lo que vemos en la escena, pues tener en cuenta dónde situamos la persona que tiene que comunicar,
de dónde nos puede venir la luz para que no nos haga sombras extrañas que nos deformen la cara o que creen cosas que no queremos ver, tener mucho en cuenta las distancias. Una cosa que es muy buena para la escenografía, para hacer tele o para hacer algo audiovisual, es que entre la persona y los fondos haya bastante distancia. Siempre que hagamos esto vamos a conseguir que los tiros de cámara sean muy atractivos y esto también es un acto escenográfico, es decir, la relación entre la cámara y todo el universo físico que tenemos alrededor. Lo podríamos dividir en tres partes. Una parte es la estructura, que puede ser fija o móvil. La móvil normalmente son carras, estructuras metálicas que nosotros les llamamos carras, que llevan ruedas con freno para poder entrar y salir las piezas de los decorados en piezas. Después tenemos los decorados fijos, que son ya elementos más contundentes, de dimensiones más grandes, que ya están implantados directamente en el plato. La estructura de los decorados hoy en día suele ser ya todo metálico y normalmente usamos o hierro o incluso ya actualmente se usa el aluminio. El aluminio suele ser más caro y entonces pues se usa menos, pero también es mucho más ligero y esto favorece el transporte y la manipulación de los elementos escenográficos. La segunda parte sería la primera piel, que sería el recubrimiento. Normalmente esto se suele hacer hoy en día aún se sigue haciendo con tableros de madera y los dos más usados son los tableros de DM, que pesan bastante, y si no los tableros contrachapados, que son mucho más ligeros, también suelen ser un poco más caros. La tercera, que serían los acabados. Esto normalmente hay muchos materiales, pero os explicaré más o menos los más usados. Los primeros son las propias maderas, que normalmente se usan con tintes o con barnices. Después tenemos los materiales textiles, tules, gasas, terciopelos. Después tenemos también toda la alta gama que hay de materiales plásticos, que son los que hoy en día se usan más, como por ejemplo los metacrilatos, que se usan metacrilatos transparentes, translúcidos o opacos, dependiendo un poco de lo que se quiere hacer con la luz y la reflexión de la luz, etcétera, etcétera. También tenemos plásticos termomoldeados o planchas termomoldeadas, que las usamos para hacer imitaciones de materiales más pesados. Y después también los más importantes son planchas plásticas de imitación de todos los materiales que pueda haber en el mercado. Eso en la tele normalmente a veces nos funciona mejor una imitación de madera que la propia madera real. Después también en los materiales de acabados incluimos también lo que es la luz LED incorporada en el propio decorado, que esto antes se colocaba iluminación de incandescencia, que tenía mucha temperatura y era un engorro por cableados y demás. Hoy en día ya usamos todo el tipo de luz LED, que nos permite que no se calienten los decorados, que nos permite mucha menos potencia y mucha más riqueza a la hora de verlos desde fuera. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que sería un decorado de televisión. La estructura metálica es la parte trasera, la que soporta y que queda escondida. Aquí tenemos la primera piel, que es el recubrimiento, que sería de madera, un tablero contrachapado. Ya nos vamos aquí a la parte delantera y veríamos lo que llamamos el acabado, modelado de stico, pintado en oro antiguo, textil haciendo de telón, papel pintado, y aquí tenemos lo que hemos hablado antes de la incrustación de luz LED. Para mí esto resume perfectamente lo que sería un decorado. Pues si estamos en casa y cogemos un móvil y queremos hacer un pequeño acto audiovisual, lo que tenemos que tener en cuenta es saber un poquito qué queremos contar y un poquito cómo lo queremos contar. A partir de ahí se trata de, con los elementos que tengamos a mano, saberlos ubicar y saberlos colocar con cierta gracia para que nos ayuden a explicar el universo que tenemos alrededor, nos ayude a explicar un poco lo que queremos decir. Es importante, creo que ya lo he dicho antes, el tema de relacionar bien
los elementos de luz que tengamos en casa, una pequeña lámpara, la ventana de nuestra casa, saber un poco a qué hora del día vamos a trabajar, porque si el sol nos entra muy alto o nos entra muy bajo, nos puede ayudar. Pensar que la luz crea sombras y las sombras nos ayudan a explicar el espacio. O sea, un espacio sin sombras sería muy indefinido, sería muy plano. Nos interesa muchísimo que, aunque sea la lamparilla de al lado de la cama, esa luz nos genere el volumen suficiente para entender los objetos por la pantalla. Eso para mí es un acto muy importante. Es decir, generar volumen. Aunque lo tengamos, lo tenemos que ver. Hemos hablado de espacio, de luz, de volumen, pero también hay una serie de elementos que son muy importantes, que es lo que llamamos la ambientación del set. Aquí es cuando los elementos o objetos que tenemos dentro de casa o cerca de casa nos pueden ser muy útiles. Todos los elementos textiles que tengamos, cortinas, sábanas, nos pueden ser en un momento dado útiles como fondos, como si hiciéramos una imitación de ciclorama. Se pueden colocar lisos o se pueden colocar arrugados para que tengamos texturas distintas. Los muebles de la casa, que en realidad son ambientación, son el interiorismo, son la estética de la casa, nos pueden ser muy útiles para, si los reutilizamos, los organizamos de una manera controlada, para que nos ayuden a generar ese espacio que deseamos. La decoración, en realidad en los sets es muy importante, porque es lo que genera la atmósfera. Yo sí que os diría que intentéis que los elementos estén bastante separados, o sea, personaje, elemento y fondo. Esta relación es muy importante, porque eso os ayudará a entender el espacio muchísimo mejor. Acordaros que tener un pequeño proyecto es muy útil. Todas las ideas, todo lo que tienes en la cabeza, lo dibujas o lo escribes, tomas tus notas, y esta libreta pasa a ser lo que llamaríamos el proyecto escenográfico, y la segunda parte es implantarlo en el sitio que hayáis escogido. Hemos hablado de la escenografía tradicional, que es una escenografía más física, implantada en plató. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la aplicación de las nuevas tecnologías, hemos empezado a hacer lo que le llamamos la escenografía virtual o la escenografía mixta. La escenografía virtual realmente es la incrustación de una imagen digital encima de un soporte físico. Normalmente nosotros lo hacemos encima de un croma, que nos permite después poder aislar la imagen y poderla trabajar de una forma correcta. A veces a los comunicadores les cuesta moverse por ella porque no tiene referentes. Entonces, creemos que es mejor trabajar lo que llamamos la escenografía mixta, que es fondos virtuales relacionados con objetos más físicos, elementos, sillas, mesas, etcétera, etcétera. Esto hoy en día en casa, con los ordenadores, con programas de montaje, estas incrustaciones son relativamente fáciles de hacer, lo cual tú, teniendo una tela de un color bastante distinto al que tienen los objetos que tienes alrededor, puedes hacer incrustaciones digitales de forma bastante digna, sin tener un equipo muy complejo. También hay otro concepto que tenemos que hablar de ellos, que es el tratamiento de los rótulos. Los datos de información hoy en día se trabajan ya con nuevas tecnologías. Antiguamente salía un rotulillo con un nombre debajo y pasaban más con pena que con gloria, pero hoy en día la entrada de estos rótulos y cómo se trabajan, incluso sobre todo los datos que se entran de forma virtual con la entrada de lo que es la realidad aumentada, hace que estos datos por ellos mismos generen arquitectura. Entonces,
no nos queda otro remedio que incluirlos de una forma a lo que es el paquete del concepto de escenografía. Para explicarlo bien en un informativo, antes dábamos el titular de, por ejemplo, pues yo qué sé, un accidente de coche. Y hoy en día podemos hacer una imagen infográfica en 3 dimensiones de cómo es el coche, cómo ha quedado el coche, de forma virtual. Eso nos da una información y unos datos que tenemos que incluirla en lo que nosotros llamamos la escenografía. Pues nada, por último deciros que espero que toda esta información que os he dado os sea útil para vuestros proyectos próximos, usarlos con cariño, disfrutarlos y esperar que podáis ser grandes escenógrafos, que esto es lo que necesitamos en las televisiones y en las plataformas audiovisuales, que salgan grandes profesionales que controlen todo este universo.